enorme de Luján Yuale, enorme en cantidad y en calidad, debo decir. Y en recorrido, muchas cosas, ¿no? Es como dijimos por ahí, es una tesis doctoral que se fue transformando y reescribiendo. Eso quería destacar, ¿no? También el acompañamiento y el trabajo de reescritura de Luján, que en el proceso de armado de este libro, fue muy, muy lindo, interesante. Y bueno, ella es analista, es psicoanalista, es investigadora, es miembro de la escuela, de los foros, y es muy autora, a eso iba, ¿no? Y por eso el comentario que hacías recién, ¿no? De, bueno, voy a tener que hacer una síntesis. Yo decía, ella quiere escribir y volver a escribir. Muy bien, bueno. Y bueno, la verdad que es una alegría presentar este libro. Ya hubo una presentación de este libro diferente, in situ en la universidad, en la UBA, en las jornadas de investigación. Una presentación, bueno, in situ, como decía, diaria, por la mañana, con otros comentadores, con Silvia Migdalek y con Tomás Otero, que acompañaron. Y bueno, ahora les doy la bienvenida a esta presentación virtual, pero nocturna, ¿no? Tiene otro halo festivo. Y bueno, la verdad que ahora voy a dejar pasar a los comentadores, pero quería agradecer el trabajo conjunto que hizo Luján con este texto. Muy lindo trabajar en la edición con ella. Y bueno, estamos acá con quienes van a comentar muy bien, con Vanina Muraro, con Matías Butini y Leonardo Leibson. Son los tres también analistas, miembros de esta escuela, de los foros de campo lacaniano, y también son muy buenos lectores. Y autores también, ahí en ese sentido que decía antes Luján. Bueno, así que quería solamente, como a modo así de impulsar esta reunión, esta presentación, esta alegría, leer un pequeño fragmento de Italo Calvino, que justamente en una conferencia que él pronunció en una feria del libro, acá en Buenos Aires, precisamente, en el año 1984, y me evocó un poco, me recordó eso cuando pensaba en la presentación de Versión del goce del otro, de la escritura de Luján Yuale. Y dice así: creo que la lectura no es comparable a ningún otro medio de aprendizaje y de comunicación, porque la lectura tiene su propio ritmo. Gobernado por la voluntad del lector, la lectura abre espacios de interrogación, de meditación y de examen crítico, en definitiva, de libertad. La lectura es una relación con nosotros mismos, y no solo con el libro, sino con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro nos abre. Por un lado, este ritmo que acá se menciona está, me parece, en el trabajo de Luján, porque si bien viene de una tesis doctoral que fue transformándose, tiene un ritmo propio y está la voz de Luján ahí, con su transmisión tan generosa, tan clara y, ¿no?, tan interesante. Así que bueno, abro entonces a que los lectores hagan sus comentarios. No sé quién quiere empezar. Sí. Vani. Bueno, puedo empezar yo. Si empiezan les pido por favor lentificar. No piensen que tuve un acceso cerebral, es el wifi, así que avísenme y yo me pongo los datos del celular. Porque me suele suceder últimamente.
Marian, vos me avisás cualquier cosa. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, entonces, buenas noches. Agradecer la invitación de Luján, que me sorprendió. Yo no estuve en la otra presentación del libro, me hubiera encantado estar para ver qué sesgo tomaron los otros presentadores. Iba a decir algo que se parece un poquito a lo que terminó diciendo Mariana, que el libro se parece mucho a Luján, en realidad. Se parece a la autora, es un libro generoso, preciso y también muy clínico, ¿no? Tres cosas que la caracterizan a Luján. También celebrar el destino de libros que tienen algunas tesis de doctorado, que me parece que está buenísimo, ¿no? Que tengan ese destino de libro legible, ¿no? Como es una tesis, y que vamos pudiendo disfrutar de ese trabajo de investigación tan detenido que es una tesis, ¿no? Y una tesis de doctorado como este caso. Este libro que se llama Versiones del goce del otro, también podría llamarse Al rescate de lo hétero, ¿no? Entendiendo lo hétero no como la heterosexualidad, sino como la otredad radical que el otro goce comporta, ¿no? Me parece que el libro es muy valioso porque, como dice la autora, ¿no? Se propone indagar ciertas imprecisiones de una noción muy referida, ampliamente referida por el psicoanálisis y paradójicamente escasamente definida, ¿no? Asistimos una vez más, como en el caso, por ejemplo, del término sujeto, a esa desvalorización, ¿no? Que sufren los términos si no los definimos, ¿no? Entendiendo desvalorización bien en el sentido saussuriano, ¿no? Que si no podemos discriminar, ¿no? ¿Qué matices los diferencian de los otros términos vecinos, ¿no? Eso se licúa eso que los caracteriza, y me parece que Luján hace un trabajo de dignificar esos conceptos, ¿no? Al precisar, ¿no? Estas dos corrientes, ¿no? Aquellos que homologan el goce del otro al otro goce, y los que diferencian esas dos formulaciones, ¿no? Y se pregunta justamente por si esas diferencias son distintas lecturas o si esas imprecisiones ya están presentes en Lacan, ¿no? Hace todo un trabajo de vuelta al Hegel con el que toma contacto Lacan, especialmente por la vía de Koyev, y ahí me parece que encuentra, como ella misma señala, la chispa que enciende la idea lacaniana del deseo como el deseo del otro. Muestra también en ese capítulo, y va volviendo a Hegel varias veces, ¿no? Los callejones sin salida de la vertiente imaginaria. Cuando leía esos capítulos, me acordaba de la novela preferida de Hegel, que no sé si la conocen, que es la novela de Diderot, ¿no? Jacques el Fatalista, que es la historia justamente de un amo y su sirviente, ¿no? Pero toda la historia es relatada por Jacques, que es el esclavo, ¿no? Y me acordaba de los relatos de Jacques el Fatalista porque él ilustra, ¿no? También ese callejón sin salida de lo imaginario. Y como señala también aquí Luján, ¿no? Frente a ese callejón, a ese atolladero, es que Lacan introduce lo simbólico, ¿no? Volviendo también a Marx, al trabajo, a las normas, a la regulación que atraviesa el trabajo, ¿no? Después hay en cada capítulo, es muy generoso realmente el libro, porque en cada capítulo hay excursus, hay referencias clínicas, hay casuística propia y de otros analistas,
en todo el capítulo que explora el goce fantasmático, se detiene, ¿no?, a trabajar el uso particular. Por particular me refiero justamente a clase, ¿no?, particular que hace del fantasma el neurótico y el uso del fantasma que hace el perverso, como para el neurótico que el otro lo tome como objeto de su goce es sinónimo de una amenaza de castración, y en cambio el perverso puede, ¿no?, ahí, aunque desconoce al servicio de que goce se presta, ¿no?, prestarse en tanto instrumento del goce del otro, ¿no? Y eso le permite a la autora recorrer dos tríadas. Una primera tríada que la podemos ubicar a nivel de angustia, deseo y goce, y una segunda tríada a nivel del amor, el deseo y el goce, ¿no? Y entonces se detiene, ¿no?, en la figura de la mujer como figura del otro, ¿no? En la versión más degradada, ¿no?, partener del obsesivo, ¿no?, que ya había indagado Freud en sus textos, en uno de sus textos que están sobre la degradación de la vida amorosa, que están incluidos, ¿no?, en esa tríada también, bajo ese nombre tan sugerente que es Contribuciones a una psicología del amor. Y bueno, y el estatuto justamente que le reconoce Lacan a la mujer, ¿no?, como otro real, ¿no?, las referencias a Tiresia, las referencias a la vasija que se basta a sí misma, ¿no?, y ahí los puntos de diferenciación con ese punto de llegada para la mujer con respecto a la envidia del pene que había situado Freud, ¿no? Ahí indaga dos fantasmas, ¿no?, el fantasma masculino del masoquismo femenino y el fantasma femenino de Don Juan, ¿no?, situando justamente que como todo fantasma están al servicio, ¿no?, de velar eso insoportable del encuentro con el deseo del otro. Y me parece que uno de los puntos de inflexión del libro transitan justamente en este capítulo con la vuelta que hace Luján en su lectura del Seminario 10, ¿no?, donde me parece que ella encuentra ahí un punto de apoyo fuerte para discriminar goce femenino y otro goce, ¿no?, ubicando la diferencia entre el goce fantasmático y el goce que queda por fuera de ese apretado corsé del fantasma. Después hay un capítulo que está dedicado al otro cuerpo, que es un tema que sabemos, ¿no?, que es también muy caro para Luján, no solo que es un tema que nos ha tenido trabajando este último tiempo en la espera del postergado encuentro, sino para ella que tiene una investigación en la que trabaja también la cuestión del cuerpo, ¿no? Y ahí ella trabaja apoyada en su clínica de la infancia y apoyada en Juanito y el caso de Ellen Deutsch también, ¿no?, iluminando ¿no?, algunas también algunas dificultades, ¿no?, como este punto en el cual la clínica de la infancia ilumina las tensiones entre ese cuerpo, ese otro que es el cuerpo, y el otro de los primeros cuidados que inevitablemente introduce algún goce, ¿no? Y problematizando justamente si todo goce es o no intrusivo, todo goce ¿no?, tiene un carácter extravagante, ¿no?, y para decir que no todo goce es necesariamente intrusivo. ¿Mm? Y también hace todo un trabajo muy, muy dedicado a diferenciar, ¿no?, si es el sujeto el que goza o se goza de un cuerpo, ¿no? Indicando, bueno, justamente que más bien se trata de localizar en el análisis el modo singular de gozar de un cuerpo, ¿no? Aquí pensaba, ¿no?, que a mí que el lenguaje de género no lo incorporo más allá de una posición ideológica, no me sale, ¿no? Que acá sí prefiero una cuerpa, ¿no? Sospecho que a Lacan también le hubiera gustado, ¿no? Vieron que muchos pacientes dicen, esta cuerpa está contenta, ¿no?
justamente para situar ahí como algo del goce, ¿no? Se vehiculiza. Pero bueno, me parece que ese capítulo es crucial, ¿no? para trabajar esta diferenciación que ella pretendía desde el comienzo, ¿no? Porque en ese sentido es como si el libro tuviera lo mejor de la tesis doctoral, que es que muestra toda la estructura, es muy generoso con el lector porque le adelanta qué va a buscar, qué quiere, qué camino, y no lo peor de las tesis, que es que son pesadísimas de leer, ¿no? Bueno, después hay todo un trabajo, ¿no? En el que vuelve de algún modo a Hegel, pero para diferenciar la posición ahí en relación al saber y el goce, ¿no? Tomando la vía que va a situar Lacan con respecto a la noción de semblante, ¿no? Y es desde ese punto que va a trabajar las fórmulas de la sexuación también, ¿no? Va a ser, me parece, lo que para mí es una propuesta, no es solamente una lectura, ¿no? Que es una propuesta que llega hacia el final del texto, que es llamar, en lugar de llamar, ¿no? Diferenciar entre goce fálico y goce de lo hétero, ¿no? Reemplazando esas fórmulas equívocas que me parece que deslizan ahí entre goce del otro, otro goce femenino. La propuesta de ella es a ese otro goce, denominarlo goce de lo hétero. Por eso yo decía que es como un libro al rescate de lo hétero. Me parece que una lectura en algún punto semejante es la que hace Gabriel en el prólogo, ¿no? Donde da respuesta a cuestiones muy actuales, ¿no? Y me parece que explora en ese punto, inclusive, ¿no? Cómo esto se puede localizar en los finales del análisis. ¿Mm? Bueno, ese es en principio mi comentario, que es un poco un recorrido, por ahí estuvo bien que arrancara yo de cómo es el texto, que invita a la lectura y que me parece que es muy valioso. ¿Mm? Me detengo acá yo, María. Bueno, Gracias, Vani. muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ¿quién quiere continuar, muchachos? Leo, adelante si querés. Ahí va. El micrófono, Leonardo. Uno no se acostumbra al Zoom, ¿eh? No. Bueno, decía, ahora me toca el solo a mí, porque esto es como una improvisación estudiada. Bueno, la verdad que es un gusto, sí. Y fue un gusto y me animo a decir que una gratísima sorpresa encontrarme con este libro, que lo tenía hace un tiempo y bueno, vengo escuchando a Luján, compartiendo algunas actividades, mesas, esas cosas, cartel, aprendiendo mucho con ella y de ella. Y este libro realmente a mí me está enseñando, porque yo lo leí y lo vuelvo a leer. ¿Eh? Yo ya voy por la segunda vuelta porque hay muchas cosas para volver y para entrar en detalle, y creo que además hay muchas cosas que me gustaría discutir en algún momento. Me parece que es un libro que da ampliamente para hacer una actividad de discusión, por lo menos tomando algunos puntos. No es la ocasión ahora para eso, pero o sea, no es lo mismo presentar a alguien que discutirlo, pero la verdad que me gustaría mucho. Y bueno, Marina ya hizo un recorrido o una síntesis muy precisa del recorrido. Yo quiero decir algunas cuestiones de por qué, justamente como decía, para ponerlo en valor al modo saussuriano, ¿no? Porque
este libro hace un contraste para mi gusto, ¿no? Porque hay tantos libros de psicoanálisis, tanta papelería, tanta hojarasca, ¿no? Y de repente, en medio de la hojarasca esa, uno encuentra un libro, ¿no? Y eso es precioso. Y un libro que encima es raro porque está hecho con tanta precisión como afecto. No es un libro exacto, porque se permite preguntas audaces. No es un libro sensiblero, porque habla de lo que pasa entre los cuerpos y las palabras. Es un libro de psicoanálisis, y no es tan habitual. Hay montones de libros que dicen ser de psicoanálisis, pero libros de psicoanálisis no hay muchos. Tiene varias cuestiones por las cuales yo por lo menos creo que es un libro de psicoanálisis. Por empezar, porque ya de entrada hay un gesto muy interesante, que es que ella hace una prolija revisión de lo que se llama el estado del arte, toma una serie de autores que hablan del tema elegido, del tema propuesto, y lo dice explícitamente, que ella de las respuestas que dan otros va a hacer preguntas. No solo que va a interrogar a esos otros, porque no lo hace, en realidad creo que no pierde tiempo haciéndolo, me parece muy práctico lo que hace, en vez de ponerse a interrogar a por qué dijeron eso, no, dice, de estas respuestas vamos a convertir estas respuestas en preguntas. Y eso solo ya me parece un gesto muy poco usual, y mucho menos que se explicite, porque son preguntas de las que se apropia, ¿no? Y a partir de ahí avanza, digo yo, con un ojo en los textos, pero con un oído en la praxis. Avanza entonces de una manera que, justamente como también señalaba Vanina, por eso es un libro, sí, interesante y generoso. A mí me dan ganas de hacerle algunas preguntas a Luján y por ahí después, por ahí las contesta, ¿no? Por empezar y fundamentalmente, ¿cómo se le ocurre ocuparse de semejante cosa? Como es las versiones, en plural, ¿no?, del goce del otro, con mayúscula. Las versiones, o sea, poder versionar, poder animarse a meterse en ese laberinto que es la enseñanza de Lacan, después voy a volver sobre eso, pero además meterse con algo que ya el goce, a secas, sin agregarle ningún del, ni ningún adjetivo, ya es un problema enorme. Problema inabarcable, aun cuando se dispongan de todas y cada una de las citas de Lacan, y más todavía. Yo creo que es realmente una cuestión inabarcable en Lacan, porque el modo en que Lacan habla del goce, hace a lo que quiere decir del goce y a lo que probablemente hablamos de cuando decimos goce. Pero después aparecen los goces, una pluralización que encarniza esa dificultad. Que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué más de uno? Si con uno ya es un problema inmenso, inconmensurable, ¿no? ¿Para qué esa declinación de especies que parecen las pieles con las que se viste un fantasma? Que, para colmo, y como bien se destaca en este libro, son versiones o especies que se superponen, se enredan, se entrecruzan, se confunden, o se separan tanto de sí mismas esas especies que no hay manera de aislarlas, que no hay manera de precisarlas. Más aún, eso que llamamos goce en masculino, en castellano, fue jouissance en femenino, la jouissance, para Lacan, y lo es aún para los francoparlantes. Eso que no encuentra traducción en algunas lenguas, por ejemplo, me entero ahora que en inglés los Lacanian Analysts en inglés dicen jouissance, no hay otra palabra en inglés que transmita, ¿no? Porque hay cosas que lo traducen, pero no. Entonces no tiene traducción. Esa palabra que resuena en francés también con el sentido, con la audición, con la obediencia, con el ser. Luján, corajuda y brillante como es, se mete con ese monstruo de ilimitadas cabezas, con las armas del psicoanalista, la escucha y la lectura, la escritura y el cuerpo. Así va realizando un recorrido que enseña. Enseña con una claridad que no encandila, con un buen gusto que no empalaga, porque explica sin volverse escolar, y eso es un mérito que le agradezco enormemente.
porque volverse escolar es un goce muy de moda. Perdón. Pensaba que antes el vicio gozoso más bien era el contrario, ¿no? Ponerse, a ver quién se ponía más oscuro, más críptico, más estocástico, y usaba las palabras más enrevesadas y las construcciones más ajenas a la lengua castellana. Tiempos que no del todo oídos del imperio del francañol, de hablar en un lacanés elevado, cortesano y precioso. De un tiempo a esta parte la elucidación se puso de moda y se enseña que Lacan en realidad es fácil, mucho más fácil que Freud, esa antigüedad que debería ser desusada. Entonces se recurre a una retórica engañosa que simplifica y trastroca cuando lo que hace en verdad es una operación política sobre el texto o las versiones del texto lacaniano que tiene al final un objetivo que es censurar, saltear o asaltar, versionar, pero en una manera que me acordé, pero esto es una antigüedad, quizá alguno de mi generación se acuerda de cuando Lalo Schifrin versionó la Sinfonía 40 de Mozart y la gente se lo quería comer, ¿no? Porque realmente lo que hizo fue una porquería. Pero bueno, volviendo, Luján se mete en estos laberintos de la enseñanza de Jacques Lacan, como se suele decir, y es capaz de encontrar allí no tanto una salida, sino lo que arma la red de trayectos que se generan y se disuelven en esas páginas de la enseñanza de Lacan. Un laberinto que podría haber surgido de alguna de las ficciones de Borges, uno de esos pocos argentinos citados por Lacan junto con Fontana. Porque el catecismo lacanioso es un mal de época, que no está solo hecho de frases recortadas y reventadas de sentido, tanto que terminan careciendo de él. No solo que repite sentencias que siempre encajan y hacen relación, no solo se recitan en una letanía de rezo decadente que puede llevar al adormecimiento pesadillesco o al insomnio aturdido. Además de todo eso, y para colmo, se reproduce a sí mismo de modo automático y aburrido, pero imparable. Ese catecismo lacanioso es como la burocracia, que solo es eficaz en el engendramiento de las condiciones de su propia perpetuación, y encima se cree importante por eso. Este libro, por suerte, por eso digo que lo rescato y lo contrasto, quiero contrastarlo con eso, permite recordar que se puede hacer otra cosa con esa bendita enseñanza de Jacques Lacan, que lo pongo entre comillas porque es todo como un sintagma, ¿no? Que esa enseñanza se la puede interrogar, se la puede leer, se la puede no versionar, sino localizar en sus puntos de encaje, pero también de encalle, en sus idas y vueltas, en las torsiones que va sufriendo, que se puede rescatar y resaltar el humor y la veta improvisativa de Lacan, a veces, de lo cual surgen a veces sus momentos más fecundos. Sobre todo que podemos leer a Lacan sin esperar coherencia universitaria en esa sucesión bastante heteróclita, hay que decirlo, de discursos y escritos, en sus modos digresivos, en sus trucos de citar sin nombrar o nombrar desviando. En ese modo tan particular que está entre dalinesco y joyciano, tan freudiano también, de desarmar los conceptos y las nociones, de estirarlos, desparramarlos, cruzarlos, volver sobre ellos, erosionarlos, destriparlos y volverlos a poner sobre la mesa. Quizá como algún paciente de Luján o más de uno habrá hecho, esos chicos que desarman, agarran los juguetes, los desarman todos, los vuelven a armar, pero cuando los vuelven a poner arriba de la mesa ya es otra cosa. Bueno, Luján se mete con eso, y eso para mí tiene un valor inmenso. Se anima a meterse en esos desvíos sin querer hacer de eso una uniformidad académica, sin querer academicizar a Lacan. Porque es lo más interesante, me parece, que tiene esa enseñanza, esas derivas, desvíos, dejarse tomar por aquello de lo que resultará que estaba hablando en su enunciación analizante de Lacan. Este libro se permite, porque hay que autorizarse para hacerlo, a meterse de ese modo en el papelerío que son los escritos, los seminarios y algunas otras cosas que engendró Lacan a lo largo de 40 o 50 años, porque el recorrido además que hace Luján es realmente notable, porque arranca, sí, por ahí de antes su versión del sujeto y seminario 10 con Hegel a la cabeza, y termina en los nudos y un poco más, pasando por Lógica del fantasma, por
los seminarios 16, 17, 19 y 20, el Étourdi. Realmente el laburo es infernal. Y encima hace cosas originales, como por ejemplo citar el seminario 13, que no lo cita a nadie. ¿Dónde vemos citas del seminario 13? Yo digo que es el seminario, no sé si es por superstición de los psicoanalistas o qué, pero ese seminario menos leído, en ningún lado se ven citas, y es un seminario increíble, ¿no? Bueno, Luján cita el seminario 13 y hace otro tipo de cosas, como meterse de una manera fantástica, altamente recomendable, con Marosa di Giorgio, que yo no he encontrado en psicoanálisis, y bien hecho, digamos, como lo hace ella, meterse con esa escritora tan particular que es Marosa di Giorgio, y sus modos del erotismo y de cómo pone entre el escrito y el cuerpo esa poesía tan especial. Y siempre con la impronta de la práctica, de la clínica, y no podría ser de otro modo, de la literatura, justamente. De la clínica, por ejemplo, bueno, trayendo sus casos como suele hacerlo, pero también mostrando cómo algo del cuerpo del analista se pone en juego y se hace juguete, ¿no? Se hace objeto, pero en ese sentido también. Y haciendo todo eso, con rigor pero sin rigidez, con afecto pero sin adoración, con respeto pero sin sumisión. Un monto de trabajo enorme, un esfuerzo de lectura y de elaboración, de selección de citas, de trabajo minucioso y esmerado, una práctica del comentario. Para terminando, es un libro realmente no solo recomendable en general, sino para aprender a descubrir a Lacan, para volver a Lacan. Y Luján también lo dice explícitamente, y yo creo que sí, que hay que volver a Lacan porque nos pasamos hace rato. Para hacer clínica con Lacan y para dejar que las palabras y las páginas de Lacan respiren. Y que haya podido hacer semejante tarea a partir del yugo que implica las formas universitarias, que haya podido encontrar el sesgo y la ansia para mostrar la hilacha de un psicoanálisis vivo. Por ejemplo, que haya podido no caer en la maldita tentación de que la mujer, sino realmente sostener el la barrado y trabajarlo y hacerlo jugar en las páginas de ese texto. Me parece que la tentación que tenemos todos, por supuesto, de, bueno, la mujer no existe, pero la mujer es esto y la mujer es lo otro, ¿no? Bueno, este libro, como pocos, yo encuentro que ahí hay un tratamiento riguroso de ese problema, porque es un problema. Entonces, todo esto es no solo para aplaudir, sino para agradecer. Y agradecer enormemente, y además encima agradecerle que me haya pedido que esté acá esta noche. Así que, bueno, muchas gracias, Luján, a vos. Muchas gracias, Leo. Y sí, abrimos, por supuesto, cuando quieren, hacemos la presentación con las preguntas, todas esas. Sí, sí, hay que hacerlo. Dale. Conversamos, sí, claro. sí. Que sí. Bueno. Ya estoy ya marcando en rojo. Marcando la fecha. Podés, Leo. Polémica. Un poco podés. Bueno, seguimos con Matías Butini, el otro lector. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Lo primero, obviamente, que voy a agradecer es a Luján por hacerme esta invitación y al lujo de tener estos dos presentadores antes que yo. El lujo y el relajo, porque, bueno, de alguna manera supuse que iban a decir alguna de esas cosas, así que a mí me toca un poco la suerte de piedra libre con la que me manejo en algunas ocasiones, sobre todo a esta hora. Hablar de libros es una joya perdida en esta civilización alocada. Tengo que decir que cuando me invitan a la presentación de un libro nuevo, aparte de sentir entusiasmo, generalmente no lo he leído, así que solamente me guío por el nombre del autor y mi relación con ella o con él, en general. Pero siento también una sensación difícil de describir. La resumiría en esta pregunta. ¿Y si el libro no me gusta? ¿Y si no se me ocurre nada para decir? Son preguntas sutiles, ya que nunca me invitan a presentar un libro, perdón la expresión, choto o de mierda, o en todo caso nunca acepto. Como verán, no me gustan las vueltas a la hora de hablar de temas tan serios como los libros.
La seriedad no está lejos del chiste, obviamente. La experiencia de la vida tiene esas dos dimensiones que Lacan señaló al final del seminario 7, tragicómica. Cuando hay mucho de una, perdemos la otra. En estos dos ejes que se cruzan, entonces, para mí la seriedad tiene de ambas. También Freud dijo que el chiste es la más social de las formaciones del inconsciente en un libro muy serio al que le dedicó toda esa relación. Vamos un poco más allá. ¿Qué es presentar un libro? Esa es la pregunta que me hago. Luego de descartar si me gustará o no me gustará, ¿qué significa presentar un libro? Les doy algunas respuestas que me di. 1. Es una celebración, ya que se presenta en sociedad, como se diría en versiones más antiguas del goce de los cuerpos en lo social, ¿no? Presentar algo en sociedad. 2. Es una alegría, ya que se presenta tanto al libro como al autor del libro. 3. Es un ritual que asegura que se hable sobre el libro, al menos para que algunos lo hayan leído, antes de que salga a la venta en general, ¿no? Y esto no es poca cosa, porque cuando uno escribe y publica un libro, tiene esas preguntas de su lado. ¿Gustará, no gustará? Y especialmente, ¿me dirán algo sobre el libro quienes lo lean? Creo que es una pregunta interesante. Y un poco más difícil, a quienes no les gustó, ¿me dirán la verdad o me mentirán? ¿No? Cuarta respuesta que me doy. Presentar un libro es un paso antes de que el libro muera acomodado en el estante de una biblioteca. O peor todavía, con el film puesto, y lo he visto alguna vez, durante años en un estante o un depósito. Sin abrir, es horroroso. Se nota que la mejor opción para quienes amamos las bibliotecas es esa muerte digna de estar al lado de otros. Por más digna que sea, no deja de ser una muerte. Y la quinta respuesta que me doy es presentar un libro debe ser la más social de todas las formas de la lectura. Actividad generalmente solitaria. Asegurarse entonces que al menos algunos lectores digan algo sobre el libro, creo que es uno de los puntos centrales de la presentación, de toda presentación. El lazo se ha creado, se estableció y tiene un nombre que suele esconder otro, el lector. Para que haya uno, hay en realidad dos, el escritor y el lector. No se mezclan, pero están por ahí. Y si contradecimos al genio de Roland Barthes por un instante solamente, podemos señalar que el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor, con una única excepción, la de las presentaciones de los libros, donde el lector, salvo que sea una presentación póstuma, por suerte no es el caso, está presente, ¿sí? Entonces, presentamos al libro, presentamos una lectura posible, o versión, y presentamos al autor, o autora, en este caso. Es algo único y irrepetible, diría, ¿no? Así que quiero abrir un poquitito este espacio de comentarios, un espacio entre todo el trabajo que la autora se tomó para escribirlo, editarlo, corregirlo, finalmente publicarlo, ¿no? Y el mísero lector que puede ser cualquiera que al no estar obligado a leerlo puede abandonarlo en cualquier página, en cualquier instante. Borges contaba que su padre le recomendó abandonar los libros malos, los que no interesan, ya que habiendo tan poco tiempo para leer los que sí interesan, no valía la pena retenerse en esos otros. En esto estoy de acuerdo con el padre de Jorge Luis. Los libros malos hay que abandonarlos sin culpa e inmediatamente. No son un cachorrito ni un niño en una canasta. Esa típica metáfora popular que parece que en el inconsciente conecta un libro con un recién nacido, es puro marketing. Si un libro no te engancha, es simplemente ilegible, es mi idea, ¿no? Es lo que yo pienso, y es lo que quiero decir hoy. Hechas estas aclaraciones, me voy a centrar un poco en decir algunas cosas como lector de este libro de Luján. Me gustó. Ya siento el alivio un poco de ella. Piensa que voy a hablar bien de su libro y no voy a decir cosas feas, así que quédate tranquila que eso es un hecho. Me gustó y me enganchó. Son dos atributos, creo yo. Primero digo lo que me pareció muy interesante y luego tal vez algún comentario que me saque de una obsecuencia total y absoluta. Esa pizca de crítica me parece también importante, sobre todo a la hora de un trabajo de un analista, ¿no? El libro representa un trabajo titánico, creo que ya tanto Vanina como Leo lo han dicho, a mi modo de ver.
Es impresionante lo que Luján lleva adelante en ese libro. Y lo hace en un trayecto que encima es llevadero. Es decir, que no es fácil de juntar esas dos características que les estoy señalando. Por un lado, su precisión, su espíritu quisquilloso y detallista, quienes la conocen saben que esto es así, insistente y potente en su estilo, de escritura y de transmisión, y por el otro, que la cosa funcione, es decir, que haya obtención de placer en el lector. Sin eso, o desafío o placer, o ambos, no hay nada que permita seguir leyendo un libro, y acá están los dos. Estructuralmente el libro me parece intachable, sobre un tema complicadísimo, tan común como esquivo en psicoanálisis. Muy presente en boca de todos los analistas, pero también muy difícil de atrapar conceptualmente, y es algo que aclara de entrada. El goce del otro, ¿existe? ¿Existe el otro en tanto tal? El título, que está muy bien acertado, dice que hay versiones, las que Luján recorre y comenta a lo largo del desarrollo que nos propone. Y es el resultado de una investigación. Acá en realidad hay un lapsus de escritura, porque estoy leyendo ahora que dice incestigación, así que es una especie de, incluye el incesto aparentemente, y se nota en sus páginas que tiene un método, y un método muy particular y muy propio. Es tosudo, insiste sobre los puntos, no los deja librados a la interpretación. No quiero esconder que es un desarrollo que requiere de tiempo. A mí me requirió de tiempo leer el libro. No se sigue como una novela, un relato literario, en el sentido, bueno, de una cosa liviana, porque es un libro de conceptos psicoanalíticos y está armado en base a la elucidación de estos conceptos a lo largo de la llamada enseñanza de Lacan, que duró más de 30 años, si solamente contamos sus seminarios semanales, de frecuencia semanal, ¿no? Entonces, recorrer 30 años es una tarea ardua que Luján hace amable y llevadera sin perder la precisión en los términos ni en la lógica de sus articulaciones. Se trata de un verdadero libro de estudio o de referencia, diría yo, y leerlo de corrido tiene sus cosas. Como dicen algunos enólogos sobre el vino, sobre los vinos, no puede faltar en una presentación de vino o de libro, hay vinos que se toman en forma ligera y hay otros que requieren de cierto tiempo y maduración y de cierto reposo. Yo creo que este libro para mí requiere de eso, un tiempo de lectura que permita la elaboración interna. Esto lo digo como parte de mi experiencia propia de lectura, ¿no? Ahora bien, hay vinos a los que se vuelve porque gustan y otros que uno sabe que no los tomará más. O si se lo llegan a ofrecer nuevamente, cordialmente dirá, no gracias, paso. Versiones del goce del otro es un entramado al que se debe volver, ¿sí? Y por eso lo ubico como el libro de referencia. Es en este sentido uno de esos libros que nos faltaban a los psicoanalistas, porque está lleno de otros que sobran, seguramente. Pero creo que este nos faltaba, y lo digo justamente así, es un libro que faltaba, ya que se trata de un libro que toma el exceso en primer plano. El goce, que es algo siempre que tiende a sobrar, ¿no? Y no a faltar. Es en sí mismo un libro, el libro en sí mismo es un tratamiento del goce, una versión de esos goces que sobran, y se toma la tarea de precisarlos y hacerles lugar. Voy un poquitito a la letra del texto. Una pregunta clínica central implica siempre, me parece, un encuentro y un desencuentro de los cuerpos, los sujetos, los deseos y los goces. Y aparece señalada así en clave carveriana, ¿no? En la página 85. ¿De qué hablamos los analistas cuando decimos que el sujeto tiene que hacerse responsable de su goce? O sea, no pone de qué carajo hablamos porque, bueno, es muy cordial y está bien, es un libro. ¿No es llevar el análisis a una vertiente puramente simbólica y por ende infinita? Si el goce no es atributo de un sujeto, ¿cómo operar allí? ¿Acaso corremos el riesgo de llevar al analizante a una pseudo-responsabilización o una falsa asunción? Está claro que en un análisis es preciso incidir sobre el goce, pero el problema es cómo. Bueno, me parece, de más está decir que lo cito entre 300 páginas, me parece una pregunta central y nunca tan clara, ¿no?
Hay mucho énfasis en esta breve cita que tomo casi al azar, ¿sí? Al volver al libro, para entrarle por algún lado, y me gusta porque señala algo característico de una escritura clínica que trabaja u opera en contra de los prejuicios típicos de los psicoanalistas. Otro punto en el que te agradezco. La lectura del seminario 14 coincide con una relectura que yo estaba haciendo al mismo tiempo. Me alegró mucho poder citarte Luján y discutirlo con los colegas de Clinical College de Colorado, en un seminario sobre problemas económicos de los goces. Así que gracias también. Un par de cosas más y termino. Para mí los libros que leo van de la mano con otros que leo al mismo tiempo. Soy un lector que padece de ADD, puede ser un D/efecto profesional, como a veces se dice. La desatención flotante me ha llevado desde muy joven a apreciar ese método. Desatender para captar algo que surge de pronto y sin esperarlo. Este libro se enganchó con otros que leo actualmente, pero también otros que me evocó. Uno de esos textos evocados por la escritura de Luján fue, por ejemplo, Crítica y ficción de Ricardo Piglia. ¿Por qué? Porque el trabajo que ella realiza es comparable al del detective. ¿Qué mejor que el género policial para llevar adelante el trabajo de pesquisar las múltiples versiones que Lacan produce a lo largo de sus propias elucubraciones? Esta figura que Piglia comenta como nadie, me parece a mí, y que ya tomé para hablar sobre la función del pasador en nuestro foro y en la escuela, está indicada en el comienzo del capítulo 4 en la página 119 del libro. Dice así, el libro de Luján, ¿no? Seguimos en la encrucijada del seminario 16 y continuamos avanzando en la lectura del siguiente. Y lo hace, no es que no, lo cumple. Tomaremos ahora otro sesgo para interrogar la noción de goce del otro a partir de la articulación con el saber. Un poquito más adelante dice, buscaremos las huellas y los indicios de tal afirmación. Es el trabajo del detective, el que me pareció comparable a la elucidación que hace Luján. Como, dice Piglia, el detective, una de las mayores representaciones modernas del lector. ¿Sí? De hecho, en inglés, dice Piglia, se llama private eye. Entonces, el detective es ese lector. Porque quien escribe es analista y lectora, es lo que dijo Leo también. La escritura, las huellas, las marcas, los signos en esos cuerpos que son superficies inscribibles, de donde se rastrea la historia / la histeria, versionada, o la verdad mentirosa, como dice Lacan en 1976, de cada analizante. Eso está presente en el texto. No se trata de lo simbólico suelto, sino anudado a los cuerpos gozantes, para decirlo con el título de otro libro de Leonardo Leibson, aquí presente. Se abren las posibilidades de ser reescritos, porque el cuerpo en el análisis es un territorio perforado. Una palabra que encontré ahí en tu libro, me encantó esa idea, es muy potente, la cito, dice así, página 98, este goce del otro atraviesa al sujeto, no lo divide, sino que lo perfora. Eso no lo dice Lacan para nada, ni se deduce tampoco eso lo dice Luján. Luján, Lacan, como el lapsus de Leo. Por último, puedo señalar que personalmente prefiero el estilo más mechado que el comentario inextenso de citas largas. Tal vez por eso decía que es un libro al que hay que ir a buscar comentarios sobre ese tema puntual en la obra de Lacan y los problemas clínicos que se deducen de ello. Puedo agregar que el libro es antirreligioso y eso me encanta en ese campo que podemos llamar campo laiconiano, no dogmático, sino productivo. No obediente, sino más bien revulsivo y provocador. Un par de palabras más. Si bien podría ubicarse este libro dentro de este fárrago proliferante de los llamados comentadores de Lacan, encuentro muchísimo más que eso. Encuentro que si el acto se reduce a ser de psicoanalista, dice Lacan en el seminario 16 y Luján en su libro, el acto de escritura de Luján Iguale implica el hacer como que lo dijo Lacan para decir otras cosas. Versiones del otro, como se dice en música, las variaciones Goldberg o un Bach reversionado también, ¿por qué no?
con el equívoco que implica, ¿no? Reversionado, revertido, dado vuelta, puesto patas para arriba. Lo que se propone inicialmente como discriminación entre conceptos culmina con un nombre propio, personal. En el comienzo del capítulo 6 sucede una transformación, a mi gusto, donde se venía manteniendo los términos de Lacan que han dado a muchas confusiones, como goce otro goce o goce femenino. La autora propone otra cosa, dice así: consideramos que es más pertinente hablar de goce de lo hétero, lo evocaba Vanina, en la medida en que corre de escena al otro tantas veces cuestionado y evita ciertos malentendidos, pues este goce se presenta como otro respecto al goce fálico. La autora hace de supuesta comentadora de Lacan para evocar esa otra escena con mayúscula del análisis, y eso podría tener más lugar que el que tiene, me parece a mí, es una opinión personal. Esa otra escena es muy rica y va desde Henry Miller, cosa que también me evocó, evidentemente seremos de la misma generación, y Anaïs Nin, pasando por Helen Deutsch, su comentario personal de Luján, de la fobia a las gallinas, que también me gustó mucho, y hasta llegar más o menos al hiperactual caso de la niño Manuel Luana, y comentando algunos testimonios del pase por parte de pasantes y pasadores también. Quiero destacar frases como esta en la página 130 que se pone a cuenta de quienes, dice así: recibimos niños en consulta como un punto nodal. Dice así: el fantasma no es meramente la construcción o respuesta del sujeto, sino que es signo del modo particular de lazo que se produjo a partir del encuentro de cuerpos. Es una idea que persiste en el libro, ¿no? Y esto, decía, ya no es comentario de Lacan, sino una elaboración propia que tiene su fuerza y su anclaje clínico propio. Acá hay autor, hay operación de versionar y reversionar lo que por momentos nos engaña como si fuese solo un comentario más, esterilizado del tema. Si hubiese algún anhelo sobre el libro sería justamente este, que hubiera más de esto que a veces por ciertos pasajes de comentario directo de las citas de los otros parece perderse un poco. Pero también se trata de un anhelo mío, o por qué no de un deseo que puedo detectar y yendo a una lectura muy minuciosa del texto, para decir algo que no sea solo elogios y parecer tal vez un poco más serio y despiadado, este último comentario. Bueno, termino entonces. Puedo decir, Luján, y repetirlo acá, todo lo que pienso del libro sin caer en la obsecuencia típica ni en la crítica despiadada y a veces violenta. Un día le dije: Luján, estoy leyendo tu libro, y ella me dijo: después me tenés que decir lo que realmente te parece a vos. Me parece que está acá dicho y no encuentro ninguna división entre decirte otra cosa a vos de lo que digo acá. Así que eso me deja tranquilidad. Concluyo entonces con una frase de Séneca, quien decía que acumular libros no es sabiduría, y con una versión o reversión que le aplica Alberto Mangel en el prólogo de su libro Una historia de la lectura, cuando dice esto: las grandes bibliotecas de la época de Séneca, como las bibliotecas virtuales de hoy, son objetos inertes, no se bastan a sí mismos. Requieren de nuestra voluntad para cobrar vida y también de nuestro pensamiento y de nuestro juicio. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias, Matías. Gracias. Bueno, antes de abrir a nuestros comentarios, por un lado, para tomar lo que decía Matías, a los libros muy buenos, si no enganchan, también hay que dejarlos. Me han pasado muchas veces. Bueno, y también una cosa con esto que decía Mati, que este libro y en general todos se leen al lado de otros libros, los que físicamente estén por ahí desparramados o en la lectura. Y justo en este libro de Luján me parece que eso pasa en distintos planos, por la riqueza de referencias que ella da ahí, y digamos, ay, me olvidé lo que iba a decir, pero no importa. Bueno, nada, por los deslizamientos y por las lecturas que evocan y que vienen, ya me va a venir.
Pero bueno, están esos otros libros. Y por cómo se entraman con los propios otros libros de Luján, que me parece que también eso puede dar para otro comentario, pero que están ahí latiendo también. Eso me gustó. Bueno, no sé si vos, Luján, en primer lugar querés decir algo. También tenemos acá quien hizo el prólogo, Gabriel Lombardi. Obvio, por eso. Primero quiero, agradecer, sí, me late el corazón así como rápido. La verdad que les agradezco mucho la generosidad de la lectura. Uno de los temores, y antes de hacer el comentario sobre los comentarios, quiero agradecer a Gabriel Gabriel Lombardi por haber hecho el prólogo, y además porque fue el que dirigió la tesis. Y bueno, porque dirigir una tesis es un tema, ¿no? Que es es un trabajo insalubre dirigir una tesis en realidad. Escribirla también, pero dirigirla también, y y la verdad que en eso Gabriel siempre fue como muy, en general, pero digo, en el trabajo de tesis, digo, muy generoso en el sentido de que deja al tesista trabajar bastante libremente, digamos, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que es fundamental del director de tesis es que entienda que el tesista escribe su tesis, no la del director, con el equívoco de su tesis, ¿no? Y Gabriel en ese sentido me parece que es un muy buen director de tesis, y después hizo el prólogo, así que le quiero agradecer. Pero bueno, y además, a Mariana, por supuesto, por el trabajo, la edición de Escabel, digamos, del libro, el trabajo que hace en la editorial y demás, y además a la editorial por haber aceptado la propuesta. Uno de los temores fundamentales, digo esto cortito y abrimos a la conversación, uno de los temores que más me daba este libro particularmente era que deviniera eso, ¿no? Una enciclopedia, ¿no? Que deviniera una especie de clasificación, ¿no? De clasificación al estilo, ¿no? De lo que Borges plantea en el idioma de John Wilkins, y que íbamos a terminar nombrando, ¿no? Todas las versiones al modo ¿no? De todos los animales extraños y los jarrones del emperador y los libros de no sé qué, no me acuerdo cómo es la cita textual, pero digo, tenía un poco como ese temor, que se alejara como de la vertiente clínica. Y entonces estaba todo el tiempo con una especie de, no sé si decir de tensión, pero entre el trabajo que era necesario para la argumentación, de ir al texto de Lacan y a la cita, y al mismo tiempo tener que descentrarme de eso, ¿no? Era como una cosa, así que un poco la sensación que tengo con este libro, y con el libro y con lo que fue la escritura, digo, ¿no? De la tesis, ¿no? Es entre propio y ajeno, no sé cómo decirlo, como entre centro y ausencia, como que fui y vine, como que no es un libro del que puedo hablar tampoco con la soltura por ahí con la que puedo hablar de mis otros libros, como que necesito hacer como un trabajo de apropiación todavía, ¿no? Y de volver a leer, y yo misma, y me encuentro, ¿no? Y los escuchaba recién, tanto a Leo, a Matías y a Vani, y yo decía, eso dije, ¿no? Teniendo que recordar de alguna manera o reubicarme en el texto, ¿no? En algunas cosas, en el buen sentido, ¿no? De algo que a uno lo sorprende también, ¿no? De ese recorte que se produce en lo que el otro lee, ¿no? Eso que hace también qué sé yo, a lo lindo del libro, ¿no? Que hay un punto que escapa al que escribió, y que es precisamente lo que el otro que lee recorta ahí. En relación a esto que ubicaste también vos, Mariana, pero que lo dijeron, ¿no? Que a mí me conmovió particularmente, la cuestión de la lectora y escritora, ¿no? Lectora y autora. No son cualquier significante en mi historia, así que me conmovió particularmente cuando lo dijeron. Bueno, eso. Abrimos. Bueno, gracias, me emociona, me vuelve tu emoción. Bueno, Gabriel o alguien que quiera comentar algo. Ay, Gabriel está sin el sonido. A ver, sin el micrófono. Digo que bastantes cosas que tenía para decir, para interrogar del libro, las puse en el prólogo. Para mí también fue un gusto trabajar con Luján, con su meticulosidad, sus matices, las precisiones conceptuales que interrogó. Y bueno, he escrito allí bastantes cosas en las que
por supuesto, estoy mayoritariamente de acuerdo, y también algunos puntos de desacuerdo que hemos charlado en otros momentos y que... A vos te vamos a invitar a la discusión. Cuando hagamos la discusión del libro, sos el primer invitado a la discusión. Sí. Que es otra modalidad de presentación del libro que yo he propuesto incluso para mis últimas presentaciones de libros, que es poder tomar el punto que a uno le parece más discutible, ¿no? Pero quisiera decir que sobre todo lo que hace Luján es abrir posibilidades de diferenciación, de respuesta, de alteridad, distintas de las distintas formas del otro, y que en ese sentido da instrumentos como para preguntarse, para preguntar y para entender todos los matices que en este momento necesitamos, por lo menos interrogar, sino entender, de la alteridad, la alteridad, las diferencias, la diversidad. Realmente es notable el trabajo que hace de lectura, como ya ha sido destacado, de todo lo que ha aportado Lacan sobre esto, y además su propia lectura es una lectura que abre y que brinda posibilidades de interrogación clínica. Gracias, Gabriel. Muy interesante. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Preguntar? Que no sé si hay muchos que han podido leerlo, porque ¿cómo se consigue este libro? ¡Esa pregunta! Este es el eterno retorno. Esto. Adivina, Gabriela. Es pre-pandemia igual el libro. Es pre-pandemia. Sí. Ok. Si salió a final. No, bueno, se consigue. La autora tiene ejemplares que puede facilitar, entender, y bueno, en algunas librerías ya está. Aquí yo tengo algunos, el depósito que he construido acá. Esto queda acá entre nosotros, bueno, en fin, sí, se puede conseguir. Librerías, librería Paidós también. Bueno, ¿Ya está abierta la librería Paidós? Sí. Y está vendiendo. Como varias, las otras ¿Sí? también. Sí. Buena noticia. Bueno, pero conversemos un ratito, sí. que sea, si se animan. Qué sé yo. Mientras tanto, yo cuento una cosita así off the record con la realización del libro, que me pareció graciosa y que Matías me hizo acordar cuando recién decía que por poco no dice, ¿no? ¿Y qué carajo dice tal autor? Algo así, porque de pronto está ese énfasis de interrogación, y nuestra correctora, que trabaja en Escabel, que es, bueno, es una diosa para mí del detalle, no hubiera permitido, o por lo menos me hubiera marcado así, si hubiera estado eso hubiéramos pensado. Pero ahí pasó algo cuando estábamos en la realización del libro. Bueno, ella, Jimena se llama, que no es psicoanalista, ella es correctora de estilos, muy seria, muy reservada, no suele emitir opiniones sobre los textos más que de la forma en cómo están escritos. Y bueno, fue como muy contundente y muy franca, y después de la devolución de las correcciones me dijo, es muy bueno ese libro. Y yo me sorprendí, no porque dudara de que el libro fuera bueno, pero tal vez me opera un poco el prejuicio o la cosa que decía Leo, ¿no? De tanta hojarasca o tantos libros que se dicen de psicoanálisis y que son... Entonces yo pienso que a la gente que no es de psicoanálisis no tiene por qué parecerle bueno, o en fin, algunos de los libros. No es el caso. Pero ahí también, en todo caso, confirmé que la rigurosidad, el detalle y la elaboración que tiene este libro también puede llegar a otros con una claridad y con una, bueno, valoración muy particular. Así que bueno, no sé si te lo conté, Lua, eso, pero bueno, lo cuento porque me pareció algo
lindo me parece que es compartir. interesante, más allá del comentario que sea en relación a este libro, ¿no? También viene un poco en relación a lo que planteaba, a lo que decía Leo, y a lo que también dijo Vanina, de alguna manera, que esto de... me parece que hay una dimensión política que no podemos eludir y que tiene que ver con que efectivamente algo de lo que decimos sea transmisible. No solo digo que tenga una incidencia clínica, ¿no? Si vamos a talar árboles para imprimir libros, bueno, que tenga alguna razón justa, digamos, ¿no? Entonces digo, además de que sea algo que tenga alguna incidencia clínica, me parece que es importante que tenga esa dimensión política también, de hacer una transmisión que sea de algún modo rigurosa, ¿no? Que sea rigurosa y además de ser rigurosa, que logre ser transmisible, ¿no? Fundamentalmente. Lu, Para perdón, mí, se te escucha bajito el volumen. ¿sí? A ver, Pero y no sé de dónde correrlo. a ver ahora. Esperen que no veo nada. A ver si es más arriba o más abajo. Estás acercando un poquito. ¿Ahora? Mejor, sí. Sí, por ahí estaba abajo el... ¿Ahora sí? Bueno. Ahí ladra la perra, seguro que la escuchan, la perra ladra. Bueno, entonces esto decía, ¿no? Me parece que es eso, que es una dimensión política necesaria, que no podemos perder de vista y que es lo que de alguna manera, bueno, va a permitir también que el psicoanálisis siga teniendo algún lugar, ¿no? Frente a otras teorías que se presentan como muy simples de aplicación y muy simples de transmisión, digamos, ¿no? Donde 2 más 2 es 4, y bueno, y hay que hacer tal y tal cosa con los pacientes, o con los, no se llaman ahora pacientes, usuarios, o bueno, distintos nombres que clientes son. Clientes, ¿no? Y que bueno, me parece que en ese sentido es una responsabilidad cuando escribimos, ¿no? Que eso sea transmisible. Después, bueno, de las presentaciones me impactaron varias cosas, pero quiero escucharlos por ahí a ustedes, a los otros, ¿qué les resonó a los otros por ahí, están acá escuchando, digamos, ¿no? A mí me resonaron un montón de cosas. Bueno. A mí me hizo acordar a la charla que tuvimos vos y yo en Londres, ya llevando este libro al inglés. Así que, ya que estamos en esto, no sé, ¿quién tiene los derechos de autor? ¿Tengo que hablar con Escabel o con la Hay que autora? hablar con Escabel. Ah, No, con Escabel, carambolas. Escabel. Bueno, Mira, no sé, Gabriel. tengo que ver con Escabel. No, no sabés. Vamos a ver, bueno, charlaremos con Escabel, che. Porque sí, o sea, en efecto, hubo algo de esto que pasó empezó con Tu venida a Colorado hace un montón, un seminario luego y llegó hasta Londres, así que algo de esto vendría muy bien en inglés. Especialmente con eso, ¿no? Porque, o sea, en esto último que decías, en esto de la política de llegar a decir algo simplemente, que en inglés es tan mala palabra, ¿no? Simple, en inglés quiere decir como stupid. Entonces, me he visto en alguna que otra camisa de 11 varas por pensar en español hablando en inglés, pero esa simpleza lleva tanto trabajo, lleva tanta precisión, tantas vueltas sobre el tema, que realmente no es una simpleza que se transmita necesariamente en competición con la, debilidad mental de otros enfoques, disculpen, hablando así mal y pronto, ¿no? Donde el cliente tiene la razón, ¿no? Entonces estaría muy bien que algo de esto llegase al habla inglesa, y Colorado está estrenando editorial ahora en breve, así que no estaría mal. Pero qué emoción. Qué bien, Bueno, cómo buena no, noticia. ojalá. Pedido a la autora, así que después, no sé, hablaremos con Marianita. Hablamos. Sí, hay que hablar Hablamos con con Marianita. No, con Joales también. Gracias Gaby. De La nada. verdad que eso es me impresionaron esta cuestión de las resonancias, ¿no? Cómo uno deja, un poco en esto que decía Matías, cómo uno va dejando huellas sin darse cuenta, ¿no? Cuando él traía, ¿no?, esto del detective y demás, yo hace muchísimos años, pero muchos, trabajé muchísimo el paradigma indiciario.
tuve un interés particular, ¿no? Por el paradigma indiciario, ese paradigma que ustedes saben, Carlo Ginzburg, ¿no? Digamos, propone como ese paradigma que surge en el mismo momento en que surge el psicoanálisis, surge la novela policial, Sherlock Holmes, dice él, y surge el texto de Morelli, el texto de Iván Lermoliev, de los detalles, ese que nombra Freud, de cómo se puede dar cuenta de la autoría, ¿no? De una obra, ¿no? A partir de esos detalles pequeños que escapan al copista, ¿sí? El copista cuando copia una obra no se da cuenta de esos detalles pequeños de la autoría, ¿no? Que es como los pintores, por ejemplo, trazaban, no sé, los lóbulos de las orejas, las aureolas de los santos, ¿no? Las puntas de los dedos. Y a mí me había producido mucho impacto, ¿no? Y creo que efectivamente el analista es un lector de trazas. Es un lector de trazas y es una lectura tan particular, tan vital, tan que cuando da en el blanco le cambia la vida a alguien, y no por vanagloriarnos, digo, porque el trabajo no lo hacemos solos, digamos, ¿no? Pero digo, por eso me impresionó y porque para mí este valor de lectora tiene como muchas aristas, no es solamente la lectura de los libros, que para mí siempre fueron muy importantes en mi vida, sino porque además, bueno, han hecho, digo, la posibilidad esta de la lectura, de leer esas trazas, ¿no? De hacer una lectura, para mí tiene incidencia claramente en la clínica. Cuando Lacan dice, el analista equivoca la ortografía, está diciendo que el analista lee, ¿no? Y produce otra cosa con eso, equivoca, ¿no? Y de alguna manera eso produce un efecto nuevo, ¿sí? Para alguien. ¿Sí? Por otro lado, me impactó encontrarme esto, ¿no? Con ese recorte de ciertas frases, ¿no? La de la responsabilidad respecto del goce, sí, también es una de las que me he peleado un montón de veces respecto de eso, ¿no? Porque efectivamente Lacan dice, bueno, a fin de cuentas, el goce es goce del cuerpo, no hay sujeto del goce, lo dice así directamente, ¿no? No anda con vueltas. Entonces, digo, me parece que hay un montón de cuestiones que me parece que podemos abrir, discutir, conversar. Bueno, me pareció, bueno, eso, me impactó un poco eso, ¿no? De esas huellas que van quedando, uno va tirando como amiguitas sin saber que las va dejando, ¿no? Y bueno, y aparece. Más que miguitas, tiraste, Luján. Bueno. Panaderías. Ay, ahí. Yo pensaba un poco en eso, ¿no? En el arduo trabajo de Gabriel de dirigir a esta autora. En el momento que estabas doctorando, es casi dirigir lo indirigible. Conociendo a la autora y siendo una gran conocedora de la autora, vamos a decir, y una incipiente conocedora del libro, un poco la pregunta que se me ocurría es en base a este segundo título sugerido que apareció en los comentarios, respecto del rescate de lo hétero, ¿no? Como lo planteaba Vani, creo. Fue, de alguna manera, es una pregunta, ¿no? De alguna manera, uno de los objetivos, en este momento en donde se nos discute tanto, somos tan heteronormativos, hay que salir a rescatar lo hétero. Digo, no es que debamos hacerlo, lo digo como una expresión, ¿no? De cierta osadía de esta autora, de cierta tosudez que conozco bien, y que también se vuelve como amable por la rigurosidad de la lectura de Luján, siempre. Entonces, un poco quería saber si ese era como un objetivo, o una especie de letra pequeña que se desprende del libro, ¿no? En realidad... ¿Te encontraste con eso si partiste desde ahí? No, partí de ese enredo con el que me encontraba, que era, en realidad yo en principio quería hacer una tesis en su momento sobre goce en Lacan. Y eso era muy amplio. Entonces me vi forzada a empecé a leer libros de autores que hablaban sobre el goce, y lo que me empecé a encontrar es esto, la Babel, ¿no? La mezcla de lenguas que había respecto, ¿no? Entonces encontraba cosas tan opuestas como que un autor decía todo goce es goce del otro, y otro autor decía todo goce es goce del uno. Y yo decía, bueno, o sea, no pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo, digamos, ¿no? Hay algo acá que está mal, digamos, ¿no? Bueno, y un poco fue ir trazando ese surco, y fue ahí donde me encontré con este deslizamiento que se hacía entre goce del otro y otro goce, o lo que Lacan llama, como lo llama también, goce femenino.
Y fue ahí donde empecé a pensar cómo desprender a ese goce femenino, ¿no?, de esa adherencia a un otro. Y es en ese punto que cuando empecé a encontrar en Lacan que había algo donde cada vez que se refería al goce femenino hacía alusión a la otredad, a la eteridad, ¿sí?, a lo otro respecto del falo. Entonces fue a partir de ahí que pensé esto de lo hétero, digamos, pero bueno, un poco cuando lo escuchaba a Leo y decía, ¿cómo se le ocurrió meter? La verdad es que tantas veces que me pregunté mientras estaba escribiendo, ¿por qué me metí con esto? ¿Qué necesidad tenía? ¿No? Si podría estar escribiendo sobre ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿No? La verdad que fueron muchos años de trabajo y de lectura y de mucho tiempo de extravío, ¿sí? Porque el libro está muy ordenadito, muy armadito ahora, pero fue mucho tiempo de extravío, de no saber muy bien si iba a salir o no iba a salir, ¿no?, si iba a poder encontrar alguna lógica. Sobre todo cuando me metí en el medio de la enseñanza de Lacan, que había un berenjenal ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Soy tosuda, no sé si ahí Leo decía corajuda, sí, han ubicado ahí como algunos rasgos, sí, y bueno, y eso fue lo que salió. Así que bueno, mi temor era que el libro fuese aburrido. O sea, si no se aburrieron, bueno, ya es un logro, que no, si no se Para aburrieron, nada, qué sé para yo. nada. Pero bueno. No, Bueno, eso. Bueno, eso. Buenísimo. Así que bueno, eso, les agradezco muchísimo la presentación. Y a todas las amigas, los amigos, todos los que participaron hoy, porque bueno, es un modo de hacer posible algo que, bueno, dado la pandemia no hubiese sido posible si no lo hacíamos así. Y bueno. Sí, buenísimo. Agradecemos tu tosudez, que acá nos encuentra diciendo todo esto y pudiendo leer ese trabajo. Sí, pero además porque pienso que el mejor homenaje que le podemos hacer a Lacan, pero homenaje en el buen sentido de decirnos lacanianos, es hacer una lectura crítica. Por eso también me parece que es interesante esto que propone Leo de, bueno, y hagamos otra vuelta discutiendo el libro. Y sí, porque creo que lo más respetuoso que uno puede encontrar, que no es la crítica despiadada, esa ahórrenselas. Se los voy a decir así porque pueden sacar lo peor de mí. También se los debo decir. Se los debo decir. Ahí salió la autora tosuda. Ahí me sale la autora. Pero la defensa de la tesis, el día de la defensa, ya ahí arrancó la polémica. Ese mismo día arrancó la polémica. Venimos de largo con la polémica sobre este libro. Sí. Bueno, por eso digo. Bueno, pero a ver, a mí me parece que es interesante. Si algo no hace un poco de ola, ¿para qué? ¿No? Si no escribimos con la idea de que eso agite un poco las aguas, ¿qué sentido tiene eso? Si no es letra muerta. Sí. Si no es letra muerta, no sé. Entonces me parece si no esto, es repetición, es religioso. Exacto. Exacto. Exacto, y me parece que es eso, vamos a encontrar puntos de encuentro y seguramente y de desencuentro, de cosas y que de esos desencuentros pueden surgir, qué sé yo, a mí me parece maravilloso, les voy a decir, a mí me produce emoción cuando alguien me dice algo en relación a yo lo pensé de tal modo, y el otro me dice, pero mira tal cosa y tal, ay, a mí no se me ocurrió así, me produce como una cosa, ¿no? Como de un entusiasmo, ¿no? Porque digo, ¿cómo llegó a pensar esto así? Me pasa mucho cuando dirijo tesis, ¿no? Cuando un tesista encuentra, ¿no?, esa beta, ¿vieron ese momento que es un momento precioso? Cuando dice, este es el tema, esta es la pregunta, es por acá, y vos decís, ¿cómo? Fíjate, leímos los mismos textos y está haciendo otro surco, y está arando otro campo, y es otro territorio, y es otro Lacan, y es el nuestro, y es otro, y a mí eso me produce mucha emoción. Entonces digo, bueno, bienvenidos y podemos hacer. Sí. Sí, yo quería, bueno, felicitarte, agradecerte, y además decirte que a mí, particularmente, leer tu libro me transmite mucha riqueza clínica, digamos, en el sentido de que parte de algunos textos, algunas partes clínicas de tu libro, en algún momento, el año pasado, me animé a tomar niños
en principio... Que la fuerza tomar te acompañe. Sí, no, No pero sé qué niños decirte, no, porque... no, niños no, niñas anoréxicas. Que Ay, Ali, me congelaste. yo en verdad no, niñas, digamos, en realidad son niñas la mayoría, pero la verdad que a mí me sirvió mucho, sobre todo la cuestión esta de las versiones de otros goces, sobre todo tratándose de pacientitas que había que ayudarles a tomar la palabra, justamente, del goce está. Pero bueno, te quería comentar que a mí me sirvió mucho en ese sentido. Además de quererte muchas mucho. Gracias. Gracias, Ali. Gracias. Tú a vos. Bueno, ¿alguien más? Parece que cumpliste tu objetivo, Luján, ese que abrís al final del libro, ¿no? Que esto abra otras marcas, otras lecturas, otras ocurrencias, inquietudes y, bueno, y nuevos modos de posicionarse en la clínica, de leer, en definitiva. Sí. Así que... El psicoanálisis sea algo vivo. Sí, bueno. Salud. Salud, brindemos por eso. Muchas ya gracias, con las copas vacías. Yo tengo un poquito todavía, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Lu. Gracias a todos. A vos. Felicitaciones. Bueno, Un gracias beso a enorme. todos. Ay, ya lo tienen ahí, gracias. Chao. Bien. Gracias. Un beso enorme, Julia. Un beso para vos. Chao. Sí, a todos, muchas gracias. A todos, gracias. Abrazos. Buenas noches, gracias Luján. Buenas noches a todos. No, gracias a ustedes. Gracias, Y Leo. gracias a Escabel también. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias por Buenas, estar. hasta Gracias, luego. Silvia. Beso. Chao, chicas, maravilloso. Chao. Gracias. Chao, Moni. Adiós, Moni. Besitos. Gracias. Besos a todos. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Susana.